Este hombre, inmortalizado en el hermosísimo mármol de Carrara, fue el primer holguinero que alcanzó el grado de mayor general del Ejército Libertador Cubano. Mayor general Julio Grave de Peralta. Y después de él, solamente otro holguinero llega a ese alto escalón de la jerarquía militar mambisa, Calixto García. Por eso sus estatuas en los dos parques principales de la ciudad. El día que se develó la estatua estaban presentes muchos familiares del general Julio Grave de Peralta y también muchos amigos que le conocieron. Todos, absolutamente todos aseguraron que el rostro en mármol de la estatua es casi exacto al que en vida tuvo el general Julio Grave de Peralta. Eso me permite asegurar que el escultor que hizo esta estatua fue un gran artista. Y lo digo porque ese escultor no conoció personalmente al general, él solamente tuvo a mano esta fotografía. Sin embargo, y a pesar del parecido casi exacto entre el hombre de mármol y el hombre real, el día que se inauguró esta estatua, que por cierto fue el 10 de abril de 1916, ese día, les decía, los familiares y amigos de Peralta protestaron enérgicamente, consideraban que en esta parte del hermoso conjunto había un elemento que era ofensivo a la memoria del general holguinero. 26 años después, ese fragmento del conjunto al general Peralta que estaba en este lugar fue retirado y ya ven, se colocó una placa que tiene una frase de Carlos Manuel de Céspedes. En lo personal, yo creía que el pedazo que estaba ahí en esa parte se había destruido. Sin embargo, un día, por casualidad, grabando este mismo programa en un lugar que después le voy a decir cuál es, pues apareció ante nuestros ojos aquel polémico pedazo. Después se lo voy a mostrar, después vamos a ir a verlo, pero antes es necesario que les narre otros asuntos igual de interesantes sobre la estatua al mayor general Julio Grave de Peralta en el Parque de las Flores de la ciudad de Holguín. Si no han comprado este libro, sugiero que lo hagan. Sus autores son la historiadora Ángela Peña y el experto en artes plásticas holguineras Martín Garrido. Aquí está descrito con lujo de detalles el día que el mismísimo presidente de la República, Mario García Menocal, y todo su consejo de ministros vino a la ciudad de Holguín a inaugurar la estatua del general Julio Grave de Peralta. Antes ya había inaugurado la estatua al mayor general Calixto García y después inauguró la estatua a la que nosotros nos hemos acostumbrado a llamar el Angelote en el Parque Céspedes o San José y que está dedicada a la memoria de todos los patriotas que fueron fusilados en Holguín durante las guerras por la independencia. Desde el fin de la guerra de 1895, los pueblos de Oriente comenzaron a solicitarle al gobierno provincial que otorgara un presupuesto especial para levantar estatuas a sus principales patriotas. Y así llegó el año 1912. Entonces era el gobernador provincial, el holguinero y general independentista Manuel Rodríguez Fuentes. Rodríguez Fuentes aprobó el presupuesto que pedían los pueblos de Oriente. El dinero alcanzó para mandar a erigir 12 estatuas que fueron ubicadas en distintos lugares de la antigua provincia. En el caso de Holguín fueron 3, ya se las he mencionado, la de Julio Grave de Peralta, la de Calixto García y el Angelote. Obviamente que con el dinero no bastaba, había que buscar el escultor que creara las estatuas y para eso se libró una convocatoria internacional. Respondieron 9 escultores italianos, los 9 ya habían hecho obras en Cuba. El ganador fue Ugo Luigi
Por cierto, en el libro de Ángela Peña y Martín Garrido hay una pequeña foto del hombre que hizo esta estatua y se la voy a mostrar. 2 años después llegaron desde Italia y hasta el puerto de Santiago de Cuba las estatuas. Venían por piezas en unas enormes cajas. Esta de Julio Grave de Peralta vino en 23 cajas. La de Calixto García, que es un tanto más grande, vino en 27. La del Angelote venía en menos cajas porque se diferencian. La de Julio Grave de Peralta y la de Calixto García son de mármol. El Angelote es de bronce. Pues bien, una vez en Santiago había otro problema más que resolver. ¿Cómo trasladar esas cajas que estaban llenas de las piezas de mármol sin que se dañara ninguna? Y una vez aquí, otro problema aún mayor. ¿Cómo armar las piezas para conformar el conjunto sin la presencia del escultor? El gobierno provincial de Oriente fue el que encontró la solución. El parque que se llamaba Martí pasó a llamarse Julio Grave de Peralta y el viejo Parque Victoria pasó a llamarse Parque José Martí. Finalmente llegaron a Holguín las cajas con las piezas que conformarían los conjuntos conmemorativos. Y entonces hubo que buscar a otros artistas de los que no tenemos sus nombres, lamentablemente. Los albañiles que armaron las estatuas. ¿Por qué es que digo que esos maestros albañiles fueron grandes artistas? Sobre todo por la base de la escultura. Aquí, como ven, parece que es mármol macizo, pero no lo es. Si lo hubiera sido, hubiera costado el doble y además por algo que les voy a mostrar ahora. Cuando les dije que el conjunto vino de Italia por pieza, a lo que me refiero es a las 2 estatuas y a lo otro que les voy a explicar enseguida. Ahora, dije las 2 estatuas y es cierto, aquí no hay una estatua, hay 2, la del mayor general Julio Grave de Peralta y esta mujer, que es una alegoría a la patria, a la libertad. Por eso es que lleva un gorro frigio. El gorro frigio, los revolucionarios franceses lo convirtieron en eso, en símbolo de libertad. Por eso el escudo nacional cubano está coronado con un gorro frigio. Eso sí, las 2 estatuas son de mármol macizo, la base no. Quedó por escrito todo lo que se hizo para colocar esta estatua donde está desde hace más de 100 años. Lo primero fue hacer una base de piedra que llegó hasta el firme y encima de esa base de piedra se fundió una pequeña placa de concreto. Luego de ladrillos hubo que construir esta imagen que están viendo, que es la que hizo el escultor. Y después que estuvo ese entramado de ladrillos comenzó verdaderamente la parte difícil. Había que ir colocando cada placa. Claro, colocar cada placa sin que ninguna se dañara. Y lo que todavía era más difícil, las juntas en cada placa. Había que hacerlo con tanto esmero que no se viera dónde se unían. Y lo lograron. Por eso es que parece que la base es de mármol macizo. Coronando la base, la estatua del general. Esta, a la memoria de Julio Grave de Peralta, es de dimensiones ligeramente menores que la de Calixto García y más teatral. El sable en la mano derecha, la pierna izquierda adelantada y sobre todo, noten ustedes, la mano izquierda apoyada sobre el corazón. Un detalle más, o bueno, 2 detalles más. Primero, la alegoría a la patria, a la libertad, o mujer con gorro frigio. Ella está apoyada en un escudo y su mano izquierda está extendida con un ramo de flores. Durante un acto vandálico, la mano fue cercenada y posteriormente se trató de reconstruir. Lástima que el acabado no haya sido tan perfecto. Y el otro detalle, aquí está. El bajorrelieve de bronce que estaba colocado ahí y que recogía los supuestos últimos minutos del general Peralta, aquel que levantó tanta polémica y que casualmente descubrimos un día en que estábamos grabando este programa. Los voy a llevar a ver ese bajorrelieve. Vengan conmigo.
es la Logia Holguín. Hace un par de meses más o menos aquí grabamos 2 programas. Como necesitábamos un documento, fuimos hasta el lugar donde se conservan y allí, sin que se le prestara atención, sin que nadie se preocupara por ella, allí estaba la famosa tarja que tanta polémica levantó y que estaba ubicada en el monumento a Julio Grave de Peralta. En los últimos meses de su vida, el general Julio Grave de Peralta salió al extranjero comisionado para que de vuelta trajera una expedición con municiones, armamento, medicamento. Probablemente esa fue una de las misiones más difíciles de su vida. Mientras la estaba cumpliendo, el mayor general Julio Grave de Peralta llevaba un diario que se conserva en el Centro de Documentación de la Periquera. Si usted lo desea, se lo enviamos por PDF, solo tiene que enviarnos un mensaje de WhatsApp a este número que tenemos en esta parte de la pantalla. La embarcación que traía al mayor general Julio Grave de Peralta y todo lo que había conseguido para la guerra por la independencia encalló muy cerca de la bahía de Cebolla, en Sagua de Tanamo, y para colmo de males, una partida de españoles que estaba en el lugar los descubrió. El mayor general Julio Grave de Peralta perdió la vida. Voy a mostrarle la placa de la que le estaba hablando. En ella se sugiere que Julio Grave de Peralta fue fusilado por los españoles. Y esa es precisamente la causa de la polémica. Los familiares y amigos de Peralta tienen 2 versiones de la muerte del héroe holguinero. Una, que el general se suicidó para no caer en manos enemigas. 2, que cayó en combate. Entonces, ¿cómo murió Julio Grave de Peralta? Por la polémica que esta placa suscitó cuando se inauguró la estatua de Julio Grave de Peralta, un periodista holguinero logró comunicarse por cartas con el jefe de la partida de los españoles que enfrentaron a Grave de Peralta. Esa carta se conserva y la vamos a ir a leer. Pero además aquí en la Logia Holguín nos dieron otra noticia interesante. Vive en la ciudad un tataranieto de Julio Grave de Peralta. A él lo vamos a invitar para que nos acompañe a ir a leer la carta que explica cómo murió Julio Grave de Peralta. Hasta el próximo encuentro.